Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este video, donde exploraremos juntos las profundas verdades de Proverbios capítulo 10. Antes de sumergirnos en la sabiduría divina, quiero pedirles que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. Su apoyo nos ayuda a compartir la palabra de Dios con más personas. También les invito a dejar sus peticiones de oración o testimonios en los comentarios. Compartir este video puede ser una bendición para alguien que lo necesita. Ahora, oremos juntos antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Abre nuestros corazones y mentes para recibir la sabiduría que nos ofreces en el libro de Proverbios. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de reflexión y nos ayude a aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Proverbios 10 es un capítulo lleno de contrastes y sabiduría práctica. Cada versículo es como una joya preciosa que merece ser examinada cuidadosamente. Hoy vamos a explorar cada uno de estos 32 versículos, buscando entender su significado profundo y cómo podemos aplicarlos en nuestras vidas diarias. Comencemos con el versículo 1. Los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Este versículo nos recuerda inmediatamente la importancia de la sabiduría en nuestras relaciones familiares. Pensemos en el rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya vivido. Su padre, el rey David, sin duda se alegró al ver la sabiduría de su hijo. Imaginen conmigo el rostro de David, lleno de orgullo y alegría, al ver a Salomón gobernando con sabiduría. Pero también pensemos en momentos en la vida de David cuando sus hijos no actuaron sabiamente. Recordemos a Absalón, cuya rebelión causó gran dolor a David. En 2 de Samuel capítulo 18, versículo 33, leemos cómo David lloró por su hijo. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Este contraste entre el hijo sabio y el necio nos desafía a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos trayendo alegría a nuestros padres con nuestras decisiones sabias o estamos causando tristeza con nuestras necedades? Y para aquellos que son padres, ¿cómo estamos guiando a nuestros hijos hacia la sabiduría? En nuestra sociedad actual, vemos muchas familias destrozadas por decisiones imprudentes. Según estudios recientes, el 65% de los jóvenes en América Latina consideran que sus padres son su principal fuente de consejos y orientación. Esto subraya la importancia de nutrir la sabiduría en nuestros hogares. Pasemos al versículo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Este versículo nos recuerda la historia de Acán en el libro de Josué. Acán codició y tomó para sí lo que Dios había prohibido, y esto trajo muerte no solo sobre él, sino también sobre su familia. En Josué capítulo 7, versículo 21, Acán confiesa: Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tentados por ganancias deshonestas? Tal vez un negocio turbio que promete ganancias rápidas, o la tentación de engañar en nuestros impuestos. Este proverbio nos advierte que esos tesoros de maldad no nos beneficiarán a largo plazo. Por otro lado, la justicia, el vivir rectamente delante de Dios, nos libra de la muerte espiritual y nos trae vida abundante. En nuestro mundo, vemos constantemente ejemplos de cómo la corrupción y la deshonestidad eventualmente traen ruina. Según Transparencia Internacional, la corrupción cuesta a la economía global más de 3.6 billones de dólares cada año. Pero más allá del costo económico, ¿cuál es el costo espiritual de buscar riquezas de manera deshonesta? El versículo 3 nos dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Aquí vemos la fidelidad de Dios hacia los que le siguen. Pensemos en la vida del profeta Elías. Durante una severa sequía,
Dios lo alimentó milagrosamente. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo 6, leemos: «Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo». Este versículo no promete riquezas materiales, sino que nos asegura que Dios proveerá para nuestras necesidades cuando vivimos en justicia. ¿Confiamos realmente en que Dios suplirá todas nuestras necesidades? ¿O nos preocupamos constantemente por el mañana? En contraste, la iniquidad o el vivir en pecado eventualmente nos llevará a la ruina. Pensemos en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. El hijo menor malgastó su herencia en una vida de desenfreno y terminó padeciendo hambre, deseando comer lo que comían los cerdos. En nuestro mundo actual, vemos cómo la búsqueda desenfrenada de placer y riquezas a menudo lleva a las personas a situaciones desesperadas. Las estadísticas muestran que el 80% de los ganadores de loterías acaban en bancarrota dentro de los 5 años siguientes a su gran victoria. Esto nos recuerda que la verdadera seguridad y satisfacción no vienen de las riquezas materiales, sino de una relación correcta con Dios. Avancemos al versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este proverbio nos enseña sobre la importancia del trabajo duro y la diligencia. Pensemos en la vida de José en Egipto. Desde su posición como esclavo en la casa de Potifar, hasta su rol como administrador de toda la tierra de Egipto, José demostró una ética de trabajo ejemplar. En Génesis capítulo 39, versículo 4, leemos: «Y halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía». Este versículo nos desafía a examinar nuestra propia ética de trabajo. ¿Somos diligentes en nuestras responsabilidades o tendemos a ser perezosos? ¿Cómo podemos cultivar una actitud de excelencia en todo lo que hacemos? En nuestra sociedad vemos cómo la falta de diligencia puede llevar a la pobreza. Según estudios recientes, el 40% de los jóvenes en América Latina ni estudian ni trabajan, lo que los pone en riesgo de caer en la pobreza. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de diligencia y trabajo duro en nuestras comunidades? El versículo 5 nos dice: «El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza». Este proverbio nos habla de la importancia de aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Pensemos en la historia de José, interpretando los sueños del faraón y preparando a Egipto para los 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de escasez. En Génesis capítulo 41, versículo 48, leemos: «Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores». José demostró sabiduría al prepararse para el futuro. ¿Cómo estamos nosotros preparándonos para el futuro, tanto en lo material como en lo espiritual? ¿Estamos recogiendo en el verano, es decir, aprovechando las oportunidades que Dios nos da para crecer, aprender y servir? En nuestro mundo actual, vemos la importancia de esta preparación en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, los expertos en finanzas recomiendan ahorrar entre el 10 y el 15% de nuestros ingresos para el futuro. Pero más allá de lo financiero, ¿cómo estamos invirtiendo en nuestro crecimiento espiritual? ¿Estamos aprovechando cada oportunidad para conocer más a Dios y servirle mejor? Continuemos con el versículo 6. «Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos». Este versículo nos recuerda la importancia de vivir una vida justa y las consecuencias de la impiedad. Pensemos en la vida del rey David. A pesar de sus errores, David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. En el Salmo 23, versículo 5, David escribe: «Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». David experimentó las bendiciones de Dios en su vida debido a su compromiso con la justicia y su arrepentimiento sincero cuando fallaba. Por otro lado, vemos en la Biblia muchos ejemplos de cómo la violencia y la impiedad traen consecuencias negativas.
Pensemos en el rey Acab y su esposa Jezabel, cuya maldad trajo juicio sobre ellos y sobre Israel. En nuestra sociedad actual vemos cómo la injusticia y la violencia causan sufrimiento. Según las Naciones Unidas, la violencia cuesta a la economía mundial $9.5 billones al año, equivalente al 11.2% del Producto Interno Bruto global. Pero más allá del costo económico, ¿cuál es el costo humano y espiritual de la violencia y la injusticia en nuestras comunidades? El versículo 7 nos dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Este proverbio nos habla del legado que dejamos. Pensemos en personajes bíblicos como Abraham, Moisés o el apóstol Pablo. Sus nombres son recordados y honrados miles de años después de sus muertes debido a su fidelidad a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, leemos sobre Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Este versículo nos desafía a considerar: ¿qué tipo de legado estamos construyendo? ¿Seremos recordados por nuestra justicia y amor a Dios, o nuestros nombres se pudrirán debido a una vida de impiedad? En nuestro mundo actual, vemos cómo algunas personas son recordadas con honor por sus contribuciones positivas a la sociedad, mientras que otras son recordadas con vergüenza por sus acciones dañinas. ¿Cómo podemos vivir de una manera que deje un legado positivo para las generaciones futuras? Pasemos al versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Este proverbio nos habla de la importancia de escuchar y obedecer la sabiduría. Pensemos en el joven Salomón, quien al principio de su reinado pidió a Dios sabiduría para gobernar. En Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9, Salomón ora: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón reconoció su necesidad de sabiduría y estuvo dispuesto a recibir instrucción. En contraste, pensemos en el rey Roboam, hijo de Salomón, quien rechazó el consejo de los ancianos y escuchó a sus jóvenes amigos, lo que resultó en la división del reino. Este versículo nos desafía a examinar nuestra actitud hacia la instrucción y el consejo. ¿Somos humildes para recibir corrección y enseñanza? ¿O somos como el necio de labios que rechaza la sabiduría y termina cayendo? En nuestra sociedad actual, vemos la importancia del aprendizaje continuo y la disposición a recibir consejos. Según estudios recientes, el 85% de los CEO de las empresas más exitosas del mundo atribuyen gran parte de su éxito a tener mentores y estar abiertos a recibir consejos. ¿Cómo podemos cultivar esta actitud de humildad y apertura en nuestra vida espiritual? El versículo 9 nos dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Este proverbio nos habla de la seguridad que viene de vivir con integridad. Pensemos en la vida de Daniel. A pesar de vivir en una cultura hostil a su fe, Daniel se mantuvo fiel a Dios y vivió con integridad. En Daniel capítulo 6, versículo 4, leemos: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La integridad de Daniel le dio confianza incluso frente a la persecución. Por otro lado, vemos en la Biblia muchos ejemplos de cómo la falta de integridad lleva a la ruina. Pensemos en Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, cuya falta de honestidad resultó en un juicio severo. En nuestro mundo actual, la integridad es cada vez más valorada. Según estudios recientes, el 87% de los consumidores afirma que la integridad es el factor más importante al decidir en qué empresas confiar. Pero más allá del mundo de los negocios, ¿cómo afecta la integridad a nuestras relaciones personales y a nuestra relación con Dios? Pasemos al versículo 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza,
y el necio de labios será castigado. Este proverbio nos advierte sobre el peligro de la malicia y la palabrería descuidada. Pensemos en la historia de Absalón, quien con guiños y palabras lisonjeras robó el corazón del pueblo de Israel. En 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 6, leemos: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Las acciones maliciosas de Absalón eventualmente llevaron a su propia destrucción. Este versículo nos desafía a examinar nuestras intenciones y nuestras palabras. ¿Estamos usando nuestras acciones y palabras para edificar a otros y honrar a Dios, o para manipular y engañar? En nuestra sociedad actual, vemos cómo el engaño y la manipulación pueden causar daño significativo. Estudios recientes muestran que el 60% de las personas admite haber mentido al menos una vez en los últimos 10 minutos de conversación. ¿Cómo podemos cultivar una cultura de honestidad y sinceridad en nuestras interacciones diarias? El versículo 11 nos dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Este proverbio contrasta el poder de las palabras para dar vida o para destruir. Pensemos en el profeta Isaías, cuyas palabras trajeron esperanza y consuelo al pueblo de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11, Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Por otro lado, pensemos en personajes como Doeg el Edomita, cuyas palabras maliciosas llevaron a la muerte de los sacerdotes de Nob. Este versículo nos desafía a considerar: ¿nuestras palabras son una fuente de vida y bendición para otros, o están llenas de violencia y destrucción? En nuestro mundo actual, vemos el poder de las palabras para influir en la sociedad. Las redes sociales han amplificado el impacto de nuestras palabras, para bien o para mal. Estudios recientes muestran que el ciberbullying afecta al 45% de los jóvenes en todo el mundo. ¿Cómo podemos usar nuestras palabras, tanto en línea como en persona, para ser manantiales de vida? Avancemos al versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Este proverbio nos habla del poder transformador del amor. Pensemos en la historia de José y sus hermanos. A pesar de haber sido vendido como esclavo por ellos, José eligió perdonar y amar a sus hermanos. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El amor de José cubrió las faltas de sus hermanos y trajo reconciliación. Este versículo nos desafía a examinar nuestras propias actitudes. ¿Estamos permitiendo que el odio y el rencor crezcan en nuestros corazones? ¿O estamos eligiendo amar y perdonar como Cristo nos amó y perdonó? En nuestra sociedad actual, vemos cómo el odio y la división pueden causar daños duraderos. Según las Naciones Unidas, los conflictos basados en el odio y la intolerancia cuestan a la economía global más de 14 billones de dólares al año. Pero más allá del costo económico, ¿cuál es el costo espiritual y emocional del odio en nuestras comunidades y en nuestros propios corazones? El versículo 13 nos dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Este proverbio nos habla de las consecuencias naturales de nuestras acciones y palabras. Pensemos en Salomón, cuya sabiduría atrajo a personas de todo el mundo. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 34, leemos: y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Por otro lado, pensemos en personajes como Nabal, cuya falta de cordura casi le costó la vida. Este versículo nos desafía a cultivar la sabiduría en nuestras vidas. ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios en cada situación, o estamos actuando imprudentemente y enfrentando las consecuencias? En nuestro mundo actual, vemos cómo la falta de sabiduría puede llevar a decisiones desastrosas.
Estudios muestran que el 70% de los ganadores de lotería acaban en bancarrota dentro de los 7 años siguientes, debido a decisiones imprudentes. ¿Cómo podemos cultivar la sabiduría divina en nuestras vidas diarias? Pasemos al versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Este proverbio nos recuerda la importancia de atesorar el conocimiento y usarlo sabiamente. Pensemos en el escriba Esdras, de quien se dice en Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras no solo guardó la sabiduría de la ley de Dios, sino que la compartió con el pueblo. En contraste, pensemos en aquellos que usan su conocimiento para causar problemas, como los falsos maestros que Pablo advierte en sus epístolas. Este versículo nos desafía a considerar: ¿estamos atesorando la sabiduría de Dios y usándola para bendecir a otros, o estamos permitiendo que nuestras palabras causen problemas? En nuestra sociedad actual, vemos la importancia del uso responsable del conocimiento. Con el auge de las fake news, se estima que la desinformación cuesta a la economía global 78 billones de dólares al año. ¿Cómo podemos ser administradores sabios de la información y el conocimiento que poseemos? El versículo 15 nos dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Este proverbio nos habla de la falsa seguridad que las riquezas pueden proporcionar. Pensemos en la parábola del rico insensato que Jesús cuenta en Lucas capítulo 12. Este hombre confiaba en sus riquezas, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este versículo no está promoviendo la riqueza como ideal, sino señalando una realidad. A menudo, los ricos confían en su riqueza para su seguridad, mientras que los pobres pueden sentirse desanimados por su falta de recursos. Pero la verdadera seguridad solo se encuentra en Dios. Como dice el Salmo 62, versículo 10, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. En nuestro mundo actual, vemos cómo la desigualdad económica puede crear divisiones en la sociedad. Según Oxfam, el 1% más rico del mundo posee más riqueza que el resto de la población mundial combinada. ¿Cómo podemos, como seguidores de Cristo, abordar estas desigualdades y mostrar que nuestra verdadera seguridad está en Dios, no en las riquezas materiales? Continuemos con el versículo 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Este proverbio nos habla de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Pensemos en la vida de Nehemías, cuya obra de reconstruir los muros de Jerusalén trajo vida y restauración al pueblo de Dios. En Nehemías capítulo 2, versículo 17, leemos: entonces les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Por otro lado, pensemos en el rey Jeroboam, cuyas acciones impías llevaron a Israel al pecado. Este versículo nos desafía a considerar: ¿nuestras acciones están produciendo vida y bendición para otros, o están llevando al pecado y la destrucción? En nuestra sociedad actual, vemos cómo las acciones de los individuos pueden tener un impacto duradero. Por ejemplo, los actos de corrupción de unos pocos líderes pueden afectar negativamente a millones de personas. Según el Banco Mundial, la corrupción reduce el crecimiento económico global en un 2% anual. Pero también vemos cómo las acciones positivas pueden tener un gran impacto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras obras sean para vida en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo? El versículo 17 nos dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Este proverbio nos habla de la importancia de ser receptivos a la corrección y la instrucción. Pensemos en el rey David, quien cuando fue confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé, respondió con arrepentimiento.
En el Salmo 51, versículo 10, David ora: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». En contraste, pensemos en el rey Saúl, quien repetidamente rechazó la corrección del profeta Samuel. Este versículo nos desafía a examinar nuestra actitud hacia la instrucción y la corrección. ¿Somos humildes para recibir la reprensión cuando es necesaria, o nos endurecemos y rechazamos el consejo sabio? En nuestro mundo actual, vemos la importancia del aprendizaje continuo y la disposición a recibir retroalimentación. Estudios muestran que las empresas que fomentan una cultura de retroalimentación constante tienen un 28% menos de rotación de empleados. Pero más allá del ámbito laboral, ¿cómo podemos cultivar una actitud de apertura a la instrucción y la corrección en nuestra vida espiritual? Avancemos al versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Este proverbio nos advierte sobre el peligro de la hipocresía y la difamación. Pensemos en los fariseos, a quienes Jesús reprendió por su hipocresía. En Mateo capítulo 23, versículo 28, Jesús les dice: «Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Este versículo nos desafía a examinar la autenticidad de nuestras palabras y acciones. ¿Estamos siendo honestos en nuestras relaciones o estamos ocultando sentimientos negativos detrás de una fachada de amabilidad? ¿Estamos siendo cuidadosos con nuestras palabras o estamos propagando rumores y calumnias? En nuestra sociedad actual, vemos cómo la difamación y los rumores pueden causar daños significativos, especialmente con la rapidez con que se propaga la información en línea. Estudios muestran que las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas en las redes sociales. ¿Cómo podemos ser agentes de verdad y autenticidad en un mundo lleno de engaño y falsedad? El versículo 19 nos dice: «En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente». Este proverbio nos habla de la importancia de la disciplina en nuestro hablar. Pensemos en Job, quien en medio de su sufrimiento, finalmente reconoció la sabiduría de guardar silencio ante los misterios de Dios. En Job, capítulo 40, versículo 4, Job dice: «He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Este versículo nos desafía a considerar: ¿somos cuidadosos con nuestras palabras o hablamos sin pensar? ¿Sabemos cuándo es mejor guardar silencio? En nuestro mundo actual, donde las redes sociales nos dan una plataforma para compartir cada pensamiento, este proverbio es más relevante que nunca. Estudios muestran que el usuario promedio de redes sociales pasa 2 horas y 24 minutos al día en estas plataformas. ¿Cómo podemos usar sabiamente nuestras palabras en un mundo que nos anima a compartir constantemente? Pasemos al versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Este proverbio nos habla del valor de las palabras sabias y justas. Pensemos en el apóstol Pablo, cuyas palabras inspiradas por Dios han sido como plata escogida para innumerables creyentes a lo largo de los siglos. En Colosenses capítulo 4, versículo 6, Pablo aconseja: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Este versículo nos desafía a considerar: ¿nuestras palabras son como plata escogida, valiosas y beneficiosas para quienes las escuchan? ¿O nuestras palabras carecen de valor y sustancia? En nuestra sociedad actual, donde estamos inundados de información, las palabras sabias y bien consideradas son más valiosas que nunca. Según estudios, recibimos el equivalente a 34 gigabytes de información cada día, lo suficiente como para sobrecargar una computadora en una semana. En medio de este bombardeo de datos, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras sean como plata escogida, ofreciendo valor real y sabiduría a quienes nos rodean? Avancemos al versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Este proverbio
nos habla del poder de las palabras para nutrir y guiar a otros. Pensemos en el apóstol Pedro, cuyas palabras en el día de Pentecostés llevaron a miles a la fe en Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 41, leemos: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por otro lado, pensemos en aquellos que rechazan la sabiduría y perecen por su falta de entendimiento, como los contemporáneos de Noé que se burlaron de sus advertencias sobre el diluvio. Este versículo nos desafía a considerar: ¿estamos usando nuestras palabras para apacentar a otros, para guiarlos hacia la verdad y la vida? ¿O estamos dejando que la falta de entendimiento nos lleve a la ruina espiritual? En nuestro mundo actual, vemos la importancia crítica de la educación y el conocimiento. Según la UNESCO, si todos los estudiantes en países de bajos ingresos adquirieran habilidades básicas de lectura, 171 millones de personas podrían salir de la pobreza. Pero más allá de la educación secular, ¿cómo podemos usar nuestras palabras para educar a otros en las verdades espirituales que dan vida eterna? El versículo 22 nos dice: La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Este proverbio nos recuerda que la verdadera riqueza y satisfacción vienen de Dios. Pensemos en la vida de Job, quien experimentó tanto la prosperidad como la pérdida, pero finalmente reconoció que todo venía de la mano de Dios. En Job, capítulo 42, versículo 12, leemos: Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Este versículo nos desafía a examinar nuestra comprensión de la bendición y la riqueza. ¿Estamos buscando la bendición de Dios por encima de las riquezas materiales? Reconocemos que la verdadera satisfacción no viene de las posesiones, sino de una relación correcta con Dios. En nuestra sociedad actual, donde el materialismo a menudo se equipara con la felicidad, este proverbio es particularmente relevante. Estudios muestran que el 73% de los estadounidenses consideran que el dinero es la mejor medida del éxito. Sin embargo, la tasa de depresión ha aumentado en un 63% en los últimos 15 años. ¿Cómo podemos, como seguidores de Cristo, mostrar al mundo que la verdadera riqueza y satisfacción se encuentran en Dios? Pasemos al versículo 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Este proverbio contrasta la mentalidad del necio con la del sabio. Pensemos en Sansón, quien a menudo trataba su gran fuerza como un juego, sin considerar las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, pensemos en Daniel, quien encontraba satisfacción en la sabiduría y el entendimiento que Dios le daba. Este versículo nos desafía a examinar nuestras fuentes de placer y satisfacción. ¿Encontramos diversión en cosas que son perjudiciales o necias? ¿O hallamos satisfacción en la sabiduría y el entendimiento que vienen de Dios? En nuestro mundo actual, vemos cómo muchas personas buscan satisfacción en actividades que últimamente son destructivas. Según estudios recientes, el 17% de los adolescentes luchan con algún tipo de adicción. ¿Cómo podemos ayudar a otros a encontrar verdadera satisfacción en la sabiduría de Dios en lugar de en placeres momentáneos y potencialmente dañinos? El versículo 24 nos dice: Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Este proverbio nos habla de las consecuencias de nuestras acciones y actitudes. Pensemos en el rey Saúl, cuyo temor y celos hacia David eventualmente lo llevaron a la ruina que tanto temía. En contraste, pensemos en David, quien a pesar de sus errores, deseaba sinceramente agradar a Dios y finalmente recibió las promesas divinas. Este versículo nos desafía a considerar: ¿estamos viviendo en temor, anticipando lo peor? ¿O estamos viviendo en fe, confiando en las promesas de Dios y deseando su voluntad? En nuestra sociedad actual, vemos cómo el miedo puede paralizar y llevar a decisiones destructivas. Estudios muestran que el 85% de las cosas que tememos nunca suceden, y del 15% que sí ocurre.
El 79% de las personas descubren que pueden manejar la situación mejor de lo que esperaban o aprenden una lección valiosa. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de confianza en Dios que nos permita superar nuestros temores y vivir en la expectativa de sus bendiciones? Avancemos al versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Este proverbio nos habla de la naturaleza temporal del mal y la permanencia de la justicia. Pensemos en los imperios malvados que han surgido y caído a lo largo de la historia, como Babilonia o Roma, contrastados con la permanencia del pueblo de Dios y su reino eterno. Este versículo nos recuerda la promesa de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este proverbio nos desafía a considerar: ¿estamos construyendo nuestras vidas sobre fundamentos eternos? ¿O estamos persiguiendo cosas que pasarán como un torbellino? En nuestro mundo actual, donde las tendencias y las modas cambian rápidamente, este proverbio es particularmente relevante. Según estudios, la vida útil promedio de una empresa S&P 500 ha disminuido de 67 años en la década de 1920 a 15 años en la actualidad. En medio de este cambio constante, ¿cómo podemos anclar nuestras vidas en las verdades eternas de Dios? El versículo 26 nos dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Este proverbio usa imágenes vívidas para ilustrar cuán desagradable y perjudicial puede ser la pereza. Pensemos en los espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe desalentador basado en el miedo y la pereza, causando angustia a todo el pueblo. Este versículo nos desafía a examinar nuestra ética de trabajo. ¿Somos diligentes en nuestras responsabilidades? ¿O nuestra pereza está causando problemas a quienes confían en nosotros? En nuestra sociedad actual, la procrastinación y la falta de motivación son problemas comunes. Estudios muestran que el 20% de la población se identifica como procrastinadores crónicos. ¿Cómo podemos cultivar una ética de trabajo que honre a Dios y bendiga a quienes nos rodean? Pasemos al versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Este proverbio nos habla de las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones espirituales. Pensemos en el rey Ezequías, cuya vida fue extendida cuando se volvió a Dios en oración. En contraste, pensemos en el rey Acab, cuya impiedad llevó a una muerte prematura. Este versículo no es una promesa de longevidad física para todos los creyentes, sino una afirmación de que vivir en el temor de Dios conduce a una vida más plena y significativa. Como dice el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En nuestro mundo actual, vemos cómo las decisiones de estilo de vida afectan la longevidad. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 60% de la calidad y expectativa de vida de una persona depende de su estilo de vida y decisiones personales. Pero más allá de la salud física, ¿cómo podemos vivir de una manera que aumente nuestros días en términos de impacto y significado? El versículo 28 nos dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Este proverbio nos habla del poder de la esperanza y la diferencia entre la esperanza fundada en Dios y las expectativas mundanas. Pensemos en Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza y vio el cumplimiento de las promesas de Dios. En contraste, pensemos en aquellos que pusieron su esperanza en los ídolos y fueron defraudados. Este versículo nos desafía a examinar la fuente de nuestra esperanza. ¿Está nuestra esperanza fundada en las promesas eternas de Dios o en cosas temporales que pueden perecer? En nuestra sociedad actual, donde la ansiedad y la depresión son cada vez más comunes, la esperanza es un recurso vital.
Estudios muestran que las personas con altos niveles de esperanza tienen un 30% menos de probabilidades de caer en depresión. ¿Cómo podemos cultivar y compartir la esperanza que tenemos en Cristo en un mundo que desesperadamente la necesita? Avancemos al versículo 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Este proverbio nos habla de cómo nuestra relación con Dios afecta nuestra vida. Pensemos en el rey David, quien encontró fortaleza en su relación con Dios, incluso en medio de grandes dificultades. En el Salmo 18, versículo 2, David declara: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Por otro lado, pensemos en aquellos que se opusieron a Dios y experimentaron destrucción, como el faraón en el tiempo del Éxodo. Este versículo nos desafía a considerar: ¿estamos caminando en los caminos de Dios, encontrando fortaleza en Él? ¿O estamos resistiendo su voluntad y experimentando las consecuencias negativas de nuestras acciones? En nuestro mundo actual, vemos cómo la falta de dirección espiritual puede llevar a la destrucción. Según estudios recientes, las personas sin una afiliación religiosa tienen tasas más altas de ansiedad, depresión y abuso de sustancias. ¿Cómo podemos ayudar a otros a encontrar la fortaleza y la dirección que vienen de caminar con Dios? El versículo 30 nos dice: El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Este proverbio nos habla de la estabilidad que viene de vivir en justicia y la inseguridad de la vida impía. Pensemos en Noé, quien por su justicia fue preservado a través del diluvio y se le dio una nueva oportunidad en la tierra. En contraste, pensemos en aquellos que fueron destruidos por el diluvio debido a su maldad. Este versículo no es una promesa de que los justos nunca enfrentarán dificultades, sino una afirmación de que últimamente la justicia prevalecerá. Como dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En nuestra sociedad actual, donde la incertidumbre y la inseguridad son comunes, este proverbio ofrece una promesa de estabilidad. Según estudios, el 63% de los millennials se sienten inseguros sobre su futuro. ¿Cómo podemos, como seguidores de Cristo, mostrar al mundo la estabilidad y seguridad que vienen de vivir en justicia delante de Dios? Pasemos al versículo 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Este proverbio nos habla del poder de nuestras palabras y las consecuencias de cómo las usamos. Pensemos en Salomón, cuyas palabras de sabiduría aún hoy son estudiadas y admiradas. En contraste, pensemos en aquellos cuyos falsos testimonios y mentiras llevaron a su propia destrucción, como Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Este versículo nos desafía a considerar: ¿estamos usando nuestras palabras para producir sabiduría y edificar a otros? ¿O estamos usando nuestras lenguas de manera perversa, causando daño a nosotros mismos y a los demás? En nuestro mundo actual, donde las palabras pueden propagarse instantáneamente a través de las redes sociales, este proverbio es más relevante que nunca. Estudios muestran que el ciberacoso afecta al 59% de los adolescentes. ¿Cómo podemos usar nuestras palabras, tanto en línea como en persona, para producir sabiduría y combatir la negatividad? Finalmente, llegamos al versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Este último proverbio del capítulo 10 resume la importancia de nuestras palabras y su relación con nuestro carácter. Pensemos en Jesús, cuyos labios siempre hablaron palabras que agradaban al Padre y traían vida a los que le escuchaban. En contraste, pensemos en los fariseos, cuyas palabras a menú finalmente. Llegamos al versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Este último proverbio del capítulo 10 resume la importancia de nuestras palabras y su relación con nuestro carácter. Pensemos en Jesús,
cuyos labios siempre hablaron palabras que agradaban al Padre y traían vida a los que le escuchaban. En contraste, pensemos en los fariseos, cuyas palabras a menudo estaban llenas de hipocresía y condenación. Este versículo nos desafía a examinar no solo lo que decimos, sino también el corazón del que brotan nuestras palabras. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En nuestra sociedad actual, donde la comunicación es constante y omnipresente, este proverbio es más relevante que nunca. Estudios muestran que una persona promedio habla alrededor de 16,000 palabras al día. ¿Cuántas de esas palabras son agradables y edificantes? ¿Cuántas son perversas o dañinas? Ahora que hemos explorado cada versículo de Proverbios 10, tomemos un momento para reflexionar sobre las lecciones principales que hemos aprendido. Primero, hemos visto repetidamente la importancia de la sabiduría y el temor de Dios. La sabiduría no es simplemente conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de cómo vivir de una manera que honre a Dios y bendiga a los demás. El temor de Dios no es un miedo paralizante, sino un respeto reverente que nos lleva a vivir en obediencia a sus caminos. Segundo, hemos visto el poder de nuestras palabras. Nuestras lenguas tienen el poder de bendecir o maldecir, de edificar o destruir. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a usar nuestras palabras para traer vida, verdad y esperanza a un mundo que desesperadamente las necesita. Tercero, hemos visto la importancia de la integridad y la justicia en todos los aspectos de nuestras vidas, ya sea en nuestro trabajo, nuestras relaciones o nuestras finanzas. Estamos llamados a vivir de una manera que refleje el carácter de Dios. Cuarto, hemos visto las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. Las elecciones que hacemos hoy tienen un impacto en nuestro futuro y en el de quienes nos rodean. Estamos llamados a vivir con una perspectiva eterna, buscando las cosas que tienen valor duradero. Quinto, hemos visto la importancia de la diligencia y el trabajo duro. Dios nos ha dado talentos y habilidades, y estamos llamados a usarlos fielmente para su gloria y el bien de los demás. Finalmente, hemos visto la promesa de la bendición de Dios para aquellos que viven según sus caminos. Esta bendición no siempre se manifiesta en prosperidad material, pero siempre incluye la paz, la satisfacción y la esperanza que vienen de una relación correcta con Dios. Ahora, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo aplicaremos estas verdades en nuestras vidas? ¿Cómo permitiremos que la sabiduría de Proverbios 10 transforme la manera en que pensamos, hablamos y actuamos? Os invito a tomar un momento para reflexionar sobre vuestra propia vida. ¿Hay áreas donde necesitáis crecer en sabiduría? ¿Hay palabras que necesitáis cambiar? ¿Hay acciones que necesitáis ajustar para alinearlas más con la voluntad de Dios? Recuerden, no estamos solos en este viaje. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos da poder para vivir según la sabiduría de Dios. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Os animo a que toméis estas verdades de Proverbios 10 y las apliquéis en vuestra vida diaria. Compartidlas con vuestros familiares y amigos. Permitid que transformen la manera en que interactuáis con los demás en vuestro trabajo, en vuestra comunidad y en vuestro hogar. Y ahora que antes de concluir, me gustaría guiarnos en una oración, incorporando las verdades que hemos aprendido de Proverbios 10. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la sabiduría que nos has dado en el libro de Proverbios. Reconocemos que el temor a ti es el principio de la sabiduría. Ayúdanos a vivir cada día con un profundo respeto por ti y tus caminos. Señor, perdónanos por las veces que hemos hablado palabras necias o hirientes. Ayúdanos a usar nuestras lenguas para bendecir y no para maldecir, para edificar y no para destruir. Que nuestras palabras sean como plata escogida, trayendo vida y esperanza a quienes nos rodean. Padre, danos la fuerza para vivir con integridad y justicia en todos los aspectos de nuestras vidas.
Ayúdanos a ser diligentes en nuestro trabajo, sabios en nuestras finanzas y fieles en nuestras relaciones. Señor, danos una perspectiva eterna. Ayúdanos a tomar decisiones hoy que tendrán un impacto positivo en nuestro futuro y en el de los demás. Que busquemos primero tu reino y tu justicia, confiando en que todas las demás cosas nos serán añadidas. Dios, te pedimos tu bendición, no para nuestro propio beneficio, sino para que podamos ser una bendición para otros. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu bondad y gracia. Finalmente, Señor, te pedimos más de tu sabiduría. Llénanos con tu Espíritu Santo y guíanos en todos nuestros caminos. Que nuestras vidas reflejen la sabiduría que viene de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras concluimos este tiempo juntos, os animo nuevamente a suscribiros a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que os ayudará en vuestro caminar con Cristo. No olvidéis dejar vuestros comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios está obrando en vuestras vidas. Y por favor, compartid este video con alguien que pueda necesitar escuchar estas verdades de Proverbios 10. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Que la sabiduría de Dios guíe vuestros pasos y que su paz guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima, Dios os bendiga.